El mar, el mar. Si supieran lo que he visto en esas aguas negras, jamás se atreverían a zarpar de nuevo. No soy un hombre de cuentos, no me dedico a inventar fábulas para asustar a los novatos, pero lo que voy a contarles no es una historia, es la verdad, mi verdad. Y cuando termine, dudo que puedan dormir tranquilos otra vez. Llevo más de 40 años navegando, surcando océanos, enfrentándome a tormentas que harían que cualquier hombre cuerdo se arrodillara a rezar. He visto cosas que desafían la lógica, pero nada se compara con aquella noche maldita en las aguas del Pacífico. Estábamos a cientos de millas de la costa, en una expedición que debía durar semanas. El mar estaba en calma, demasiado en calma. Era una de esas noches en las que el viento no sopla, en las que las olas apenas se mueven, como si algo allá abajo estuviera conteniendo la respiración. Mis compañeros y yo éramos marineros curtidos, pero el silencio del océano aquella noche nos tenía inquietos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo nos estaba observando. Fue en la madrugada cuando lo vimos. Al principio, creímos que era un iceberg, algo imposible en esas aguas. Una masa blanca emergía lentamente en la distancia, moviéndose con una suavidad antinatural. Apagamos las luces del barco, queríamos observar sin ser vistos. Pero entonces, se movió. Dios mío, se movió. No era un iceberg. No era una ballena, no era nada que yo haya visto en todos mis años en el mar. Era enorme, blanca como la niebla, con una piel pálida y resbaladiza, casi humana, pero de proporciones imposibles. No tenía ojos visibles, pero sentí su mirada. No me pregunten cómo, solo lo supe. Lo supe en lo más profundo de mis entrañas. Estaba ahí para nosotros. Uno de los marineros, un muchacho joven que nunca había visto el horror, cometió el error de encender una linterna. La luz cruzó la oscuridad y se reflejó en aquella cosa. Lo que vi en ese instante me perseguirá hasta el día en que muera. El rostro de la criatura, o lo que parecía ser su rostro, era vagamente humano, pero vacío, sin rasgos definidos, con una boca que parecía abrirse demasiado, mucho más de lo que debería. No tenía dientes visibles, pero sentí el hambre en su expresión. No sé si era una ilusión o si realmente lo escuché, pero juraría que susurraba. Un sonido gutural, una mezcla de llanto y canto ahogado. No era un sonido de este mundo. El chico gritó y la cosa reaccionó. Dejó de flotar pasivamente y se movió hacia nosotros. No nadaba como un pez, ni se impulsaba como un mamífero marino. Su desplazamiento era errático, imposible, como si deslizara su cuerpo a través del agua sin esfuerzo alguno. La desesperación se apoderó de la tripulación. El capitán ordenó encender los motores, pero el barco no respondía. Como si algo, una fuerza invisible, nos sujetara en ese maldito rincón del océano. Los minutos siguientes fueron un delirio de pánico y desesperación. La criatura rodeó el barco, apareciendo y desapareciendo entre las sombras del agua. De vez en cuando emergía más cerca, con esa piel blanca y viscosa brillando bajo la luna. Sabía que estábamos atrapados. Jugaba con nosotros. Fue entonces cuando algo cambió. La radio, que había estado en silencio por horas, comenzó a emitir un ruido extraño. Un estático distorsionado que poco a poco se convirtió en un murmullo. No en inglés, ni en ningún idioma conocido. Era como un arrullo monstruoso, una melodía macabra que helaba la sangre. Uno de los marineros comenzó a llorar, otro se arrodilló rezando entre dientes. Yo solo me quedé ahí, sintiendo que la muerte nos miraba directamente, y luego de repente el barco se sacudió violentamente. Algo nos había soltado.
Los motores volvieron a la vida. Sin pensarlo dos veces, el capitán los encendió y nos alejamos de allí a toda velocidad. Durante horas, nadie dijo una palabra, nadie miró atrás. No sabíamos si seguía ahí. No queríamos saberlo. Días después, al llegar a tierra firme, intentamos encontrar información sobre lo que habíamos visto. Buscamos en archivos de navegantes, en registros antiguos, en leyendas de los pueblos costeros. Fue entonces cuando encontramos un nombre: Ningen, una criatura de las profundidades, avistada por pocos, sobrevivida por menos. Un ser del que los marineros hablan en susurros, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera traerlo de vuelta. Desde aquella noche, jamás volví a sentirme seguro en el mar, ni en tierra, porque sé que aún está ahí afuera, en algún rincón del océano, esperando, observando. Y si alguna vez te aventuras en aguas profundas y el mar se vuelve demasiado silencioso, corre, porque puede que algo te esté mirando desde debajo de las olas. Si te atreviste a escuchar mi historia hasta el final, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos los susurros de lo desconocido, las historias que pocos se atreven a contar. Pero ten cuidado, porque a veces lo que escuchamos en la oscuridad nos escucha de vuelta. Nunca debí haber tomado aquel atajo. Lo supe en el momento en que mis pies tocaron el viejo sendero cubierto de niebla. Pero ya era tarde. La noche caía rápido y el bosque se cerraba a mi alrededor como unas fauces hambrientas. Había oído las historias, claro. Todos en el pueblo hablaban del camino del jinete, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a transitarlo después de la puesta del sol. Decían que en las noches sin luna, cuando la brisa deja de soplar y el silencio se vuelve pesado, se escucha el galope de un caballo en la distancia. Un galope sin jinete, o mejor dicho, sin cabeza. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda, y aunque intentaba mantenerme tranquilo, una sensación de peligro inminente me invadía. Cada sombra se alargaba como si tuviera vida propia, cada crujido entre los árboles me erizaba la piel. Y entonces lo escuché. Un relincho, no uno cualquiera, sino uno grave, gutural, que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Me detuve en seco. No podía ver nada entre la espesa bruma, pero el galope se hizo evidente, rápido, firme, cada vez más cerca. El instinto me gritó que corriera. Lo hice, pero el galope también aceleró. Corría entre los árboles, tropezando con ramas, desgarrándome la ropa, sintiendo la respiración de algo tras de mí. De pronto, el sonido cesó. Me atrevo a girar la cabeza, y entonces lo veo. Allí está, el caballo negro como la sombra, sus ojos rojos como brasas encendidas, y sobre su lomo, nada. Nada más que un cuerpo sin cabeza que se yergue desafiando la lógica. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en sus manos sostiene algo, un objeto redondo, pesado. Lo alza y en la penumbra alcanzo a distinguirlo. Es una cabeza, mi cabeza, y antes de que pueda gritar, la oscuridad me traga. Despierto sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Estoy en mi habitación, cubierto en sudor. Fue un sueño, me digo, tratando de calmarme. Pero algo no está bien. Las luces titilan, la ventana está abierta de par en par y el frío de la noche se cuela en la habitación.
Me levanto tambaleante y un golpe seco resuena en la casa. Alguien está aquí. Mis pies descalzos pisan el suelo helado mientras avanzo hacia la sala. La puerta principal está entreabierta. La cierro rápidamente, pero una sombra en la ventana me paraliza. Es la figura de un caballo y sobre él algo imposible. Corro al cuarto y busco mi teléfono. Mis manos tiemblan al marcar el número de la policía, pero antes de que pueda hablar, una voz ronca y cavernosa susurra mi nombre. El terror se apodera de mí cuando la sombra cruza el umbral. La puerta se abre sola. El aire es pesado, como si la muerte misma me envolviera. Retrocedo, pero la figura se acerca. Ya no puedo respirar. Siento su presencia, inhumana, antinatural. El jinete ha venido por mí. Y esta vez no hay escapatoria. Corro escaleras arriba y cierro la puerta de mi habitación. Apoyo la espalda contra ella, temblando, esperando que lo que sea que esté ahí fuera desaparezca. Pero el sonido del galope comienza de nuevo, esta vez dentro de la casa. Mi mente se niega a aceptar lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede haber un caballo dentro de mi hogar? El crujido de la madera me indica que se acerca. Un golpe seco en la puerta me hace saltar, y luego otro, y otro más. Algo pesado golpea el suelo, como si alguien hubiera dejado caer un saco de carne. El silencio se apodera del ambiente. Me atrevo a mirar por debajo de la puerta con la esperanza de ver nada, pero lo que veo me hiela la sangre. 2 botas cubiertas de barro están justo frente a mi puerta, pero no hay piernas. Solo botas solas, erguidas como si algo invisible las usara. Se quedan ahí por lo que parecen siglos hasta que de pronto comienzan a moverse lentamente, como si supieran que estoy mirándolas. Un nuevo golpe hace que la puerta vibre. Retrocedo hacia la cama sin dejar de mirar. La perilla comienza a girar, como si una fuerza invisible intentara abrir la puerta. No puedo hacer más que rezar en silencio, esperando que lo que sea que esté ahí fuera no entre, pero entra. Las luces parpadean y la figura negra del jinete sin cabeza se materializa en mi habitación. Su cuerpo es una sombra oscura que se extiende y contrae con cada paso que da. Levanta una mano y señala directamente hacia mí. En su otra mano, sosteniendo con firmeza, está la cabeza que había visto antes. Pero esta vez los ojos de la cabeza están abiertos y me están mirando. Intento gritar, pero no puedo. El terror me paraliza. La figura avanza, lenta pero implacable. Siento que el aire se vuelve más denso, más frío. El jinete levanta su mano libre y de su palma emergen sombras retorcidas que comienzan a rodearme. Mi piel se enfría, mi visión se oscurece. De pronto todo se detiene. Estoy de pie en el bosque otra vez. El camino cubierto de niebla está frente a mí. No sé cómo he llegado aquí, pero la sensación de peligro sigue presente. Escucho un galope en la distancia y mi cuerpo se llena de pánico. Me doy cuenta de la verdad. Nunca escapé. Nunca escaparía. La historia que estoy a punto de contar no es una leyenda ni un rumor, sino algo que vi con mis propios ojos. Ocurrió en una comunidad remota, donde los secretos oscuros se ocultan detrás de las puertas de madera vieja y las sonrisas fingidas. En este lugar vivía un hombre llamado Ramiro. Él tenía un don, o al menos así lo creía. Su don era la brujería, un camino que él mismo eligió para atraer clientes a un juego de apuestas con dados y, claro, para conseguir dinero fácil. Pero nadie le advirtió que los favores del infierno no son gratuitos. Al principio, todo parecía irle bien. Las apuestas siempre estaban a su favor,
El dinero fluía y la gente lo respetaba, aunque con miedo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Lo que comenzó como susurros suaves en la oscuridad, pronto se convirtió en un tormento constante. «Ramiro, es hora de pagar», le decían voces invisibles en las madrugadas. Se tapaba los oídos, se convencía de que era su imaginación, pero los objetos en su casa empezaron a moverse solos. Las puertas se azotaban en mitad de la noche, las sombras en los rincones parecían crecer y moverse cuando nadie miraba directamente. Su esposa, Teresa, fue la primera en notarlo. Ella despertaba sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba desde el rincón oscuro de la habitación. «Ramiro, ¿qué has hecho?», le preguntó una noche, pero él solo la miró con ojos enrojecidos, sin responder. Él ya lo sabía. Sabía que su deuda era impagable. El infierno no se conformó con atormentarlo solo a él. Su hija mayor, Marta, sufrió las consecuencias de su pacto. Sus hijos, los nietos de Ramiro, comenzaron a ser poseídos. No había advertencias, solo estallidos de violencia inexplicables. A uno de ellos, un niño de apenas 8 años, tuvieron que amarrarlo con cuerdas gruesas porque de su boca salían palabras en lenguas desconocidas. «Nos lo llevaremos, abuelo». Drenia chillaba con una voz que no era la suya. «Él ya pagó con su alma, ahora es nuestro turno». Los vecinos intentaban no hablar del tema, pero el miedo se extendía como una enfermedad. Los religiosos fueron a la casa con cruces, Biblias y agua bendita. Rezaron, gritaron, cantaron alabanzas. Nada funcionó. Uno de los pastores que acudió salió corriendo, temblando, sin decir una palabra. Otro sacerdote afirmó haber visto una sombra sin forma encorvada en una esquina, con 2 ojos brillantes como brasas apagándose. El colmo fue cuando el nieto más pequeño, a quien Ramiro criaba, empezó a escuchar las mismas voces. «Te estamos esperando», susurraban. «No duermas, porque esta noche te llevaremos». El niño, aterrado, pasaba noches enteras sin cerrar los ojos, hasta que el insomnio lo sumió en un estado de locura. «No quiero irme con ellos», Drenia gritaba de día y de noche. «No quiero verlos más». Pero nadie podía hacer nada. Ramiro, el gran hechicero, el hombre que se creía dueño de los espíritus, acabó reducido a una sombra de lo que fue. Su cuerpo se consumió en una agonía interminable. Antes de morir, gritaba cosas horribles. «No, aún no. Déjenme un poco más de tiempo. No quiero ir con ustedes». Su piel se arrugó de forma antinatural, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. La noche en que murió, varios testigos aseguran que se escucharon carcajadas en el aire, como si una multitud de seres invisibles celebrara su triunfo. Pero la historia no terminó ahí. A pesar de que Ramiro desapareció físicamente, su presencia siguió rondando. Su esposa murió poco después, consumida por la tristeza y el terror. Los nietos que fueron poseídos jamás volvieron a ser normales. Algunos murieron jóvenes, otros quedaron con miradas vacías, perdidos en sus propios pensamientos. Hoy en día, la vieja casa sigue en pie, con una de sus nietas viviendo en ella. Se dice que en el patio hay objetos enterrados, reliquias de la brujería que Ramiro practicaba. Algunos aseguran haber visto sombras moviéndose tras las ventanas en plena luz del día. Nadie se atreve a escarbar en la tierra por miedo a despertar algo que debería quedarse dormido para siempre. Y lo más perturbador de todo, el nieto que escuchaba las voces, hoy convertido en un hombre cristiano, nunca ha dicho si siguen susurrándole. Tal vez aprendió a ignorarlas. Tal vez ellas están esperando el momento adecuado para recordarle la deuda de su familia. Esta historia no es un cuento de terror inventado, es un testimonio real. Y si crees que estas cosas no pueden pasarte a ti, solo ten cuidado con lo que invocas, porque el infierno no da nada gratis. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Susurros del Más Allá. Pero te advierto, algunas verdades son más aterradoras de lo que crees. Desde los albores del cristianismo, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes del mundo. Su poder trasciende lo meramente religioso y se adentra en la política, la cultura,
y la historia de la humanidad. Desde sus inicios, la figura del Papa ha sido vista como el representante de Dios en la tierra, el sucesor de Pedro, el pescador que, según la tradición, recibió de Jesús la encomienda de guiar a su iglesia, el primer Papa y el nacimiento del papado. Según la tradición cristiana, el primer Papa de la historia fue San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 18. Con estas palabras se le otorgó la autoridad suprema sobre la naciente comunidad cristiana. Pedro viajó a Roma y se convirtió en el líder de los cristianos en la capital del imperio. Sin embargo, su destino estuvo marcado por la persecución y el martirio. Se dice que fue crucificado boca abajo en la colina del Vaticano durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Sus restos, según la tradición, descansan bajo la Basílica de San Pedro, construida siglos después en su honor. Con su muerte, la Iglesia continuó creciendo en clandestinidad. La figura del obispo de Roma, sucesor de Pedro, fue adquiriendo cada vez más autoridad. Durante siglos, el papado fue consolidando su poder, incluso enfrentando emperadores, herejías y cismas internos. La consolidación del poder papal. Durante la Edad Media, el papado alcanzó su máxima autoridad. Papas como Gregorio VII y Bonifacio VIII establecieron que el Papa tenía poder absoluto, no solo en lo espiritual, sino también en lo político. La donación de Constantino, un documento que aseguraba que el emperador romano había cedido el poder temporal al Papa, fue utilizada para justificar la supremacía de la Iglesia sobre los reyes europeos. Aunque posteriormente se descubrió que era falso, el documento sirvió para reforzar la influencia del papado por siglos. Las cruzadas, iniciadas por el Papa Urbano II en 1095, demostraron el alcance del poder de la Iglesia. Miles de soldados, nobles y campesinos respondieron al llamado del Papa para recuperar Tierra Santa. Durante este periodo, la figura del Papa era vista como la máxima autoridad moral y espiritual de la cristiandad. Sin embargo, el poder papal no estuvo exento de crisis. El cisma de Occidente en el siglo XIV dejó a la Iglesia con múltiples papas rivales, debilitando su autoridad. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el papado tuvo que enfrentar la fragmentación de la cristiandad y el surgimiento de nuevas doctrinas religiosas que desafiaban su dominio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sabido adaptarse a los cambios políticos y sociales para mantener su poder. Desde la caída del Imperio Romano hasta la era moderna, ha logrado sobrevivir y mantenerse como una de las instituciones más longevas de la historia. El enigma de Juan Pablo I. Corría el año 1978 cuando Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, ascendió al trono papal. Su elección fue vista como un soplo de aire fresco para la Iglesia, debido a su humildad y calidez pastoral. Sin embargo, su pontificado fue uno de los más breves de la historia, durando apenas 33 días. La madrugada del 29 de septiembre de 1978, la hermana Vincenza encontró al Papa sin vida en su cama, sosteniendo unos papeles considerados importantes. La noticia de su repentino fallecimiento conmocionó al mundo y desató una ola de especulaciones y teorías conspirativas. Aunque oficialmente se atribuyó su muerte a un infarto, la ausencia de una autopsia y su intención declarada de reformar las finanzas vaticanas alimentaron rumores sobre un posible envenenamiento.
Este episodio dejó una sombra de duda que persiste hasta nuestros días. La agonía de Juan Pablo II. Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, lideró la Iglesia durante 26 años, dejando una marca indeleble en la historia moderna. Su papado estuvo lleno de desafíos, incluyendo un atentado en 1981 que puso en riesgo su vida. En sus últimos años, Juan Pablo II enfrentó una serie de problemas de salud, como la enfermedad de Parkinson y complicaciones derivadas de una infección urinaria. Su estado se deterioró progresivamente. Y el 2 de abril de 2005, el mundo observó conmovido su fallecimiento. Las imágenes de sus últimos días, marcadas por el sufrimiento y la fe inquebrantable, dejaron una profunda impresión en millones de fieles alrededor del mundo. La renuncia de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI, sorprendió al mundo en 2013 al anunciar su renuncia, siendo el primer papa en hacerlo en casi 600 años. Alegando falta de fuerzas para continuar con sus deberes papales, su decisión abrió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Durante su papado, Benedicto XVI enfrentó desafíos como la crisis de abusos sexuales y la creciente secularización en Europa. Tras su renuncia, vivió retirado en el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano, hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2022, dejando un legado de reflexión teológica y debates sobre las razones profundas de su abdicación. El estado crítico del Papa Francisco. En la actualidad, la atención mundial se centra en el Papa Francisco. A sus 88 años, Francisco ha sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral derivada de una bronquitis. Según informes recientes, su estado es crítico. Ha experimentado crisis respiratorias asmáticas prolongadas que han requerido suministro de oxígeno y transfusiones de sangre debido a una anemia asociada a una baja de plaquetas. A pesar de su delicada condición, el pontífice ha manifestado confianza en su recuperación y ha solicitado a los fieles que recen por él. La incertidumbre sobre el futuro liderazgo. La frágil salud del Papa Francisco ha suscitado debates sobre su posible sucesor. La historia nos muestra que las transiciones papales pueden estar llenas de intriga y eventos inesperados. Los fieles y observadores se preguntan quién será el próximo en portar el anillo del pescador y cómo influirá en el rumbo de la Iglesia en los años venideros. Para seguir de cerca esta y otras historias llenas de misterio y profundidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Susurros del Más Allá. Mantente informado y acompáñanos en este viaje a través de los enigmas que rodean al Vaticano y sus líderes. No puedo decirles el lugar exacto donde ocurrió esto, no por temor a la incredulidad, sino porque, honestamente, nadie lo sabe con certeza. Los nombres de quienes vivieron esta historia también se han perdido en el tiempo, pero lo que sí puedo asegurar es que, desde que la escuché, no he vuelto a mirar un cementerio de la misma manera. Todo comenzó con un grupo de amigos que decidieron desafiar una de esas leyendas urbanas que se cuentan en las noches de fogata. Según se decía, en un viejo cementerio al borde de un pueblo olvidado aparecía un hombre al que llamaban el varón del cementerio. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué se le llamaba así, pero los pocos que decían haberlo visto juraban que no era un ser humano. Yo
No estaba allí para presenciarlo directamente, pero la historia me la contó alguien que sí estuvo. Por respeto a su memoria, lo llamaré simplemente Julián. Julián era un hombre racional, práctico, incapaz de dejarse llevar por supersticiones. Por eso, cuando sus amigos lo retaron a pasar una noche en el cementerio, aceptó sin pensarlo 2 veces. Lo tomó como una oportunidad para probar que todo aquello no era más que un cuento barato. Esa noche, el aire estaba extrañamente denso, como si el viento evitara cruzar el cementerio. Julián llevaba consigo una linterna, un reloj y una grabadora antigua que había encontrado en su casa. Quiso documentar todo, como una especie de prueba para reírse luego con sus amigos. Llegó al cementerio cerca de la medianoche, con la luna llena iluminando las lápidas. Al principio, todo era silencioso, casi demasiado. Podía escuchar el crujido de sus propios pasos sobre la grava, y cada vez que se detenía, el silencio era tan absoluto que le provocaba un leve zumbido en los oídos. Encendió la grabadora y comenzó a hablar, describiendo lo que veía. Tumbas cubiertas de musgo, árboles torcidos por el tiempo, cruces inclinadas. Pero entonces comenzó a notar algo extraño. Las sombras parecían moverse. Al principio pensó que eran ramas balanceándose con el viento, pero el aire seguía inmóvil. Luego escuchó un murmullo suave como un susurro lejano. Miró alrededor con la linterna, pero no había nadie. Decidió que tal vez era el ruido de la grabadora y continuó caminando. Fue entonces cuando lo vio. A unos 20 metros de distancia, de pie junto a una lápida particularmente grande, estaba un hombre alto, vestido completamente de negro. Su sombrero de ala ancha le cubría el rostro, pero algo en su postura era profundamente inquietante. No se movía, no hablaba, pero la sensación de ser observado era abrumadora. «Oiga, ¿quién está ahí?», gritó Julián, tratando de sonar firme. El hombre no respondió. Julián decidió acercarse, convencido de que se trataba de un bromista. Pero mientras avanzaba, comenzó a notar que algo no estaba bien. Por más que caminaba, la distancia entre ellos no parecía acortarse. Era como si el hombre estuviera siempre a la misma distancia. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente. Retrocedió un par de pasos, pero el hombre tampoco parecía alejarse. Fue entonces cuando escuchó el murmullo de nuevo, más claro esta vez, y se dio cuenta de algo aterrador. No venía de la grabadora, ni del hombre. Venía de las tumbas. Las voces eran ininteligibles, pero cargaban una angustia palpable. Julián sintió que su corazón se aceleraba. Decidió correr, pero el momento en que giró sobre sus talones, se topó cara a cara con el hombre. No había ruido de pasos, no había advertencia. Simplemente estaba ahí, como si hubiera brotado del suelo. Por primera vez pudo verle el rostro y desearía no haberlo hecho. No era un rostro humano. Era pálido, cadavérico, con ojos negros como pozos sin fondo. Su boca se torció en una sonrisa imposible mientras levantaba una mano huesuda y apuntaba hacia una tumba en particular. Julián no esperó para averiguar más. Corrió como nunca en su vida, tropezando con lápidas y ramas, hasta que salió del cementerio. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, se dio cuenta de que había dejado la grabadora atrás. Nunca regresó por ella. Semanas después, cuando contó su experiencia, alguien le dijo que la tumba que el hombre había señalado pertenecía a un hombre cuyo nombre no figuraba en los registros del pueblo. Un extraño que había llegado sin ser invitado y desaparecido de la misma manera. Desde entonces, Julián evita cualquier cosa que tenga que ver con cementerios. Y aunque nunca logró explicar qué fue lo que vio esa noche,
hay algo que sí me dijo con absoluta claridad. Si alguna vez escuchas un murmullo entre las tumbas, no te detengas a escuchar. Lo que había en la tumba. El cementerio de San Gregorio siempre había sido un lugar de silencio y sombras, un rincón olvidado en el que el viento arrastraba susurros entre las lápidas desgastadas. Pero una tumba en particular había despertado la curiosidad de los pobladores. Era una sepultura antigua, sin nombre, con la losa quebrada y cubierta de musgo. Nadie recordaba haber visto a alguien visitarla, ni flores frescas adornaban su descanso. Sin embargo, cada noche, algunos aseguraban ver una luz tenue emanar desde su interior, un resplandor espectral que helaba la sangre. Luis, un joven escéptico y periodista de sucesos paranormales, decidió investigar el misterio. Armado con su linterna y grabadora, llegó al cementerio poco antes de la medianoche. El aire era denso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y muerte. Se acercó a la tumba, palpó la fría piedra y sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, la tierra bajo sus pies pareció estremecerse. Un sonido sordo, como si algo se arrastrara dentro del sepulcro, rompió la quietud de la noche. Luis contuvo el aliento y con manos temblorosas apartó la losa con la ayuda de una vieja palanca que había traído. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. No había un ataúd. En su lugar, un túnel descendía en la oscuridad, con escalones erosionados por el tiempo. El periodista dudó, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Encendió su linterna y bajó. A cada paso el aire se volvía más pesado, cargado de un susurro lejano, una voz sin cuerpo que parecía llamarlo por su nombre. Al final del túnel encontró una puerta de madera vieja, con inscripciones grabadas en un idioma desconocido. Tocó la superficie con los dedos y de inmediato sintió un ardor en la piel. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola, revelando una cámara oculta. Allí, en el centro, había una figura encorvada vestida con harapos. Su rostro era imposible de distinguir, cubierto por una espesa cabellera grisácea. Pero cuando levantó la cabeza, Luis sintió que su cordura se desgarraba. No tenía ojos, solo cuencas vacías de las que brotaba un resplandor azul mortecino. «Has venido por mí», murmuró la figura con una voz que no parecía humana. Luis quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La figura extendió una mano cadavérica hacia él y, en ese instante, todo se oscureció. A la mañana siguiente, la tumba estaba sellada de nuevo. Nadie volvió a ver a Luis. Solo su grabadora quedó junto a la losa, reproduciendo en bucle una única frase, dicha con su propia voz, pero en un tono que no era suyo. Lo que yace aquí nunca debió ser despertado. Días después, la policía realizó una búsqueda en el cementerio. Encontraron la grabadora, pero ni rastro de Luis. Sin embargo, un detalle inquietante captó su atención. La losa de la tumba, que antes estaba rota y cubierta de musgo, ahora lucía intacta y con una inscripción nueva en latín. Nadie supo cómo ni cuándo apareció.
Los ancianos del pueblo, al enterarse de la desaparición, recordaron viejas historias sobre esa tumba. Según las leyendas, pertenecía a un sacerdote hereje que fue enterrado vivo por practicar rituales prohibidos. Decían que su alma estaba condenada a buscar un reemplazo, alguien que tomara su lugar en la oscuridad eterna. Esa noche, un grupo de jóvenes se acercó al cementerio por mera curiosidad. Uno de ellos, Rodrigo, se atrevió a tocar la losa. Al hacerlo, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo y por un instante creyó escuchar una respiración detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Los jóvenes se marcharon riendo nerviosamente, pero Rodrigo no dejó de sentirse inquieto. Esa misma madrugada, despertó bañado en sudor. En su habitación, la grabadora de Luis estaba sobre su escritorio encendida repitiendo la misma frase en bucle. A la mañana siguiente, Rodrigo había desaparecido sin dejar rastro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede después de la muerte? No como una teoría, no como un dogma religioso, sino como una experiencia. Lo que te contaré no es un relato cualquiera. Es lo que viví, o mejor dicho, lo que viví después de morir. Todo comenzó con un susurro. No fue un grito ni una explosión. Solo un leve susurro, como si el universo exhalara su último aliento. Un instante estaba allí, en mi cuerpo, y al siguiente, ya no. No sentí dolor, no hubo sufrimiento. Solo un cambio, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo y encendido otra, en un lugar completamente distinto. Primero fue el silencio. No el silencio que conocemos, ese que aún tiene el eco del viento o el lejano murmullo de la vida. Era un vacío insondable, un abismo donde el tiempo no tenía sentido. Luego la oscuridad, pero no una simple ausencia de luz, sino una negrura palpable, como si fuera una sustancia que podía envolverme, tocarme, absorberme. Y entonces las voces. No venían de un lugar en particular, sino de todas partes y de ninguna. Eran múltiples, susurraban mi nombre, decían palabras que no entendía, pero que de alguna forma reconocía. Y con las voces vinieron los recuerdos, no los míos, sino de otros. Fragmentos de vidas que jamás viví, emociones que no eran mías. Rostros, gritos, lamentos y risas, como si cada alma que pasó por este umbral hubiera dejado una marca en la inmensidad. El miedo llegó después. No porque estuviera solo, sino porque sentí que no estaba completamente solo. Algo más estaba ahí, algo que me observaba, que esperaba. Una sombra entre sombras, una presencia sin forma, pero con intención. Y entonces lo entendí. No todos los que cruzan este umbral encuentran descanso. No todos encuentran luz. Intenté moverme, pero ¿cómo se mueve alguien que ya no tiene cuerpo? Mi voluntad era mi única herramienta y fue con ella que avancé, sin saber hacia dónde. Vi luces en la distancia y con ellas figuras. Algunas familiares, otras desconocidas, algunas me llamaban, otras se alejaban y algunas simplemente esperaban. El tiempo se volvió un concepto inútil, minutos, horas, siglos. No importaba, lo único que tenía sentido era la decisión, avanzar o retroceder, resistir o rendirme. Y entonces lo vi, una puerta. No era de madera ni de piedra, sino una abertura en la realidad misma, un umbral de energía vibrante. Sentí que si la cruzaba, todo cambiaría para siempre. Pero antes de tomar una decisión, una voz habló. No era un susurro, no era un grito. Era clara, firme, llena de autoridad y al mismo tiempo de compasión. Me hizo una pregunta simple. ¿Estás listo? No supe qué responder.
¿Listo para qué? ¿Para dejar todo atrás? ¿Para comprender lo incomprensible? ¿Para enfrentar lo que realmente soy? No sé cuánto tiempo pasó antes de decidir, pero cuando lo hice, desperté. No en el mundo que conocía, pero tampoco en la oscuridad. Había algo más, algo que no puedo describir con palabras humanas. Solo sé que no era el final, solo era el comienzo de algo nuevo. Si crees que la muerte es el final, piénsalo de nuevo, porque cuando ese momento llegue, te harás la misma pregunta que yo. ¿Qué sucede después de la muerte? Y aún hay más. Lo que encontré después de la puerta era algo que nunca imaginé. Había un río, pero no un río de agua. Era un río de sombras, de memorias, de almas. Cada gota contenía una historia, una vida, un destino. Sentí que si tocaba aquella corriente me perdería en ella, pero no había otra opción. Avancé, sumergiéndome en sus aguas, y al hacerlo, vi todo. Vidas enteras deslizándose ante mis ojos, recuerdos que no me pertenecían, pero que, por un momento, sentí como propios. Vi niños reír y ancianos llorar. Vi amores naciendo y guerras destruyéndolo todo. Vi la eternidad en un solo instante y comprendí que la muerte no era un final, sino un paso. Pero, ¿un paso hacia dónde? La respuesta estaba más allá, en la orilla opuesta de ese río sin nombre. Cuando llegué al otro lado, lo comprendí. La muerte no es un vacío, no es la nada. Es una transición, un portal hacia algo más grande, algo que nuestra mente humana no puede concebir. Pero no todos cruzan del mismo modo. Algunos quedan atrapados en sus propios miedos, en sus propios pecados. Otros encuentran la paz. Y otros simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido. ¿A dónde vamos realmente después de la muerte? No tengo todas las respuestas. Solo sé que cuando ese momento llegue para ti, cuando cruces ese umbral, te enfrentarás a la verdad de lo que realmente eres. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a Susurros del Más Allá y acompáñanos en este viaje al otro lado del velo. Tal vez, solo tal vez, encuentres respuestas o más preguntas. No soy alguien que crea en lo sobrenatural. Siempre he sido un hombre de razón, de lógica, pero lo que viví aquella noche en la carretera cambió algo en mí. No sé si fue real o un juego de mi mente, pero todavía escucho los ladridos cuando cierro los ojos. Ocurrió hace unos años, cuando regresaba de visitar a un viejo amigo en un pueblo alejado. Tomé la carretera menos transitada porque era más corta, aunque me advirtieron que en las noches se tornaba peligrosa. No por criminales, sino por algo peor. No presté atención. Historias de pueblo, supersticiones. Solo quería llegar a casa. La luna apenas iluminaba la carretera cuando noté algo extraño. El aire estaba pesado, denso, como si la noche misma respirara. No había sonidos de grillos ni de viento, solo el ronroneo del motor. Fue entonces cuando vi los ojos, un par de destellos rojos en la distancia, al nivel del suelo, reflejando la luz de mis faros. Era un perro, grande, negro, de aspecto demacrado. Se quedó quieto en medio del camino. Reduje la velocidad, pero no se movía. Cuando estuve a unos metros, otro par de ojos surgió de la oscuridad, luego otro y otro más. 5, 6, una jauría. Todos con esos ojos incandescentes que parecían atravesarme el alma. El miedo me invadió. No era natural, no era normal. Apreté el volante y decidí avanzar. Al tocar la bocina,
Los perros comenzaron a gruñir, no como lo haría un perro común, sino con un sonido profundo, gutural, casi humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pisé el acelerador. Uno de ellos se lanzó contra el auto y sentí el impacto en el parachoques. Pero cuando miré por el retrovisor no había nada, como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo y seguí conduciendo, más rápido esta vez. Pero los perros corrían a mi lado. No importaba cuánto acelerara, sus sombras se deslizaban junto a mí sin esfuerzo, sin perder terreno. Sus patas no tocaban el suelo. Mi cabeza empezó a latir con fuerza. No podía pensar con claridad. Era como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Entonces escuché un murmullo. No venía del radio ni del motor. Venía de dentro del auto, un susurro apenas audible, una voz que no era la mía. Detente. No lo hice. No podía. Pero mi cuerpo empezó a pesarme, los ojos se me cerraban. Sentía que me hundía en la oscuridad. Y justo cuando pensé que perdería el control, la carretera se iluminó. Un camión venía en sentido contrario. Tocó la bocina con fuerza y el sonido me sacudió. Al girar el volante casi me salgo del camino. Y los perros ya no estaban. Nada a mi alrededor indicaba que habían estado allí. Llegué a casa temblando. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, la sugestión, pero cuando revisé el auto a la mañana siguiente, encontré algo que congeló mi sangre. Arañazos profundos en la puerta del conductor, como marcas de garras, y en el parabrisas, escrito con algo que parecía ceniza: «Nos volveremos a ver». Desde aquella noche, cada vez que conduzco solo en la oscuridad, siento que algo me observa. A veces creo ver destellos rojos en los retrovisores y a veces, solo a veces, juro que escucho el eco de un gruñido en la distancia. Hace unos días recibí una llamada de un número desconocido. No respondí al principio, pero la insistencia me hizo contestar. No hubo voz al otro lado, solo respiración pesada y un sonido que reconocí de inmediato. Un gruñido bajo, profundo, casi humano. Esa noche, mientras dormía, desperté sobresaltado. Algo estaba en mi habitación. La oscuridad era espesa, pero distinguí 2 puntos rojos en la esquina del cuarto. Parpadeé y desaparecieron, pero el olor a ceniza y tierra quemada seguía ahí. Me mudé poco después. No he vuelto a tomar aquella carretera, ni siquiera paso cerca. Pero hay noches en las que el eco de los ladridos resuena en mis sueños. No sé si fue real o si mi mente me juega una broma cruel. Pero cada vez que escucho un perro aullar en la distancia, sé que no es un perro común. Sé que siguen ahí, esperando. Sé que no he escapado del todo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame tu comentario sobre qué crees que pasó aquella noche y si alguna vez has experimentado algo similar. Nos vemos en la próxima historia, si es que la oscuridad nos lo permite.